Ya, perfecto, me parece que ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están a las personas que ya nos están viendo, que se están sumando a esa transmisión en Facebook? Nada, bienvenidos a todas las personas que de alguna forma nos están acompañando el día de hoy, sí, a esta transmisión bueno, estamos haciendo día domingo, fin de semana, para las personas que están en la casa, de repente, y sobre todo hablar un tema eh, que prácticamente ha chocado, si se puede decir, un tema muy fuerte y se puede decir que es un tema muy delicado. Entonces, nada, lo que de alguna forma también queremos ver el día de hoy es sobre lo que ha pasado en este tema del hackeo a la página web del Bono Universal. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Vamos a ordenarnos también un poco. Vamos en la parte final, de alguna forma, a hacer una ronda, se puede decir, de preguntas como tal, ¿sí? Para que las personas que están conectadas tanto en Facebook como en otras redes sociales también puedan hacer sus consultas, ¿no? Entonces, vamos a hablar exactamente acerca del hackeo a la página web del Bono Universal. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Por qué sucedió? Sí, salió la noticia de repente hace unos pocos días, pero ¿cuándo empezó verdaderamente esto? Entonces, las cifras dicen que aproximadamente han robado cerca de 1 millón de soles. Entonces, si es aproximadamente se han robado cerca de 1 millón de soles y cada bono de repente bordea los 750 soles, entonces hablamos de alrededor de más de 1.000 familias que se han visto afectadas. 1.000 familias de extrema pobreza, que en verdad justamente en estas épocas de cuarentena y estar desde cuarentena desde inicios de marzo hasta ahora, creo que es algo muy duro, ¿sí? Lo que está pasando, y que de alguna forma no debemos ser ajenos a la realidad, ¿sí? Y sobre todo aprender qué cosas pueden pasar más adelante, aprender sobre el cuidado que tenemos que tener como ciudadanos al usar este tipo de plataformas y no tener miedo porque hay muchas personas muchas personas, muchas familias, muchas personas de edad, no tan pegadas a la tecnología que ya se están asustando. Entonces, ese temor de alguna forma está creciendo en la gente. Y lo que debemos hacer nosotros de alguna forma es hablar acerca de ellos, es decir, qué está pasando y de alguna forma también llegar a un consenso y sobre todo escuchar las recomendaciones de expertos. Por eso que el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es un amigo muy cercano a mi persona. Es una de las personas que más admiro en el tema de seguridad informática como tal, porque él básicamente, cuando detecta de repente un error como tal, no es de las personas que suelen hacer este tipo de actos, se puede decir, delictivos, sí, sino lo contrario. Lo hace en el sentido de apoyar, en el sentido de seguir construyendo y sobre todo en el sentido de crecer, ¿sí? Es un profesional egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, es un ingeniero de sistemas. Hablamos de Mauro Carlos Cárdenas, ¿sí? Que también él ha trabajado en Huawei. Él nos va a comentar rápidamente un poco más de su experiencia trabajando en Huawei como tal. Y de alguna forma también nos va a comentar más adelante, nos va a dar pautas, recomendaciones de qué cosas hacer en este caso, qué cosas no hacer para no caer en en este juego de los hackers. Y hablar directamente también quién tiene la responsabilidad. Los hackers solamente tienen la responsabilidad, las personas que han hecho esta travesura detrás, que han cometido este acto, se puede decir, muy bajo. O sea, aparte de repente de robar a una familia, dos familias y no saciarse con eso, han robado a más de 1.000 familias, ¿sí? ¿Cuántos fueron? No sabemos. De repente el ingeniero Carlos Cárdenas nos podrá decir un poco más, pero creo que esto de acá se tiene que hablar, tiene que quedar muy claro, se deben hacer las investigaciones necesarias, y creo que de alguna forma Carlos Cárdenas va a poder decirnos un poco más de su punto de vista profesional y su experiencia que tiene, qué es lo que ha pasado, se puede decir de alguna forma, con esto. Así que, Carlos, ya creo que estás en línea, me confirmas por favor, dale, y también perfecto, sí, entonces Carlos ya está con nosotros acá. Buenas noches, Carlos. ¿Nos puedes escuchar, por favor? ¿Me confirmas con eso? Sí, sí le puedo escuchar. Dale, perfecto. A ver, por favor, si Dame, también nos compartes tu pantalla, así, para poder por verlo. alguna extraña razón no puedo iniciar video. Ya, a ver, A ver, a vamos ver. a Dale, te salir. esperamos un ratito, ¿sí? De repente hay un tema técnico ahí. Entonces, A ver, dame un momentito. sí, normal, tómate tu tiempo, no hay problema.
Y eso, entonces, la realidad es esa, de muchas personas que se han visto afectadas por ese tema que está pasando actualmente. Y justo ya tenemos a Carlos Cárdenas acá que nos va a hablar un poco más de esta situación y también de qué puede pasar más adelante, ¿no? Vemos muchas páginas falsas de repente del Banco de la Nación en Internet que te dicen prueba por acá con tal cosa o ingresa a tal sorteo, te llega un mensaje de texto con un código, entonces de repente como jóvenes podemos saber de que esta información es falsa y tantas cosas que hay en Internet que de alguna forma también no son 100% creíbles y hay que también tener una fuente de dónde basarte para leer tal contenido. Entonces, creo que Carlos nos va a poder explicar un poco más de eso. Oh, Entonces, qué bien. ya, Me gustó perfecto. ese fondo. Nada, Carlos. Ya. ¿Cómo están, Carlos, amigos? gracias por aceptar, ¿verdad? Este tiempo, un domingo en la noche, de repente que es un domingo familiar, puedes estar con tus hijos, con tu familia, haciendo varias cosas, pero nada, Cocinando. cocinando también. Entonces, de agradecerte por esa parte, sí, por tu disposición, por acompañarnos hoy día y también para que nos comentes un poco más, ¿no? Cuéntanos así en unos 2, 3 minutos, ¿cuál es tu experiencia en el tema relacionado, el tema de la informática, el tema de la seguridad y también para que la gente te pueda conocer un poco más? Bueno, tengo bastantes años ya en el tema de tecnología. Bueno, es un tema que apasiona, que nace de curiosidad. Eh, bueno, en tema de seguridad, he visto algunos elementos más que todo de asesorías, pentesting muy poco, que es un área que justamente trata de hacer pruebas antes que alguien desconocido y con malas intenciones tome por asalto nuestras estructuras, ¿no? En, en muchas ocasiones, principalmente los problemas que se pueden visualizar como este, que es un tema bastante crítico para muchas familias, ¿no? Eh, Se deben por apresuramientos, ¿no? Situaciones que salen de contexto, ¿no? Estamos en un contexto especial, extraño. El anuncio del presidente para poder disponer de fondos del presupuesto nacional para darles bonos a las familias ha sido hace más de un mes y medio. La toma de cuarentena ya fue prácticamente a la segunda semana de marzo, se tenía esa previsión y bueno, el tema de apresurar en dar un paliativo, ¿no? a esas familias también involucra un esfuerzo tecnológico, ¿no? Y eso ha hecho que se pasen por encima de varios procesos, ¿no? Seguramente eh, la RENIEC, que es un órgano nacional que tiene bastante personal sumamente calificado, son de los que piden más certificaciones en tecnologías de la información, en seguridad en ethical hacking, inclusive en el Perú cuando por el año 2004 recién están apareciendo los certificados de ethical hacking, los que los tenían solamente eran 2 personas y así puntualmente, y una persona estaba en SUNAT y otra persona estaba pues en la RENIEC, que después se pasó para la OMP, ¿no? Y entonces, hay personal calificado, ¿no? Hay este equipo humano que puede eh, generar soluciones de mediana envergadura para hacer las cosas que tienen que hacer, ¿no? Claro. En, Entonces, cuéntanos un poco en el más. tema formal, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco más dentro de este contexto, porque hay gente que dice que no fue un hackeo, que fue de repente un crawleo, que fue de repente tal cosa. Cuéntanos verdaderamente qué fue Ya, lo que pasó en la plataforma y de alguna forma por qué pasó esto, ¿no? De repente fue una bueno, la falta plataforma de que, a ha ver. tenido algunas modificaciones. Ujú. En- Justo hace una hora, a lo mucho, lo he revisado un poco, ¿no? Para ver qué tan invasivo puede ser un mediano curioso para visualizar determinados errores. En, la presentación fue muy básica, ¿no? Al principio solamente seguramente se hizo una lista que se insertó en una tabla con los DNI de las personas que estaban beneficiadas
Y esto ha seguido modificándose con la colocación de un captcha autogenerado, y después ha sido un captcha solamente por un check, que también es un bloqueo, ¿no? Hasta un determinado nivel. Pero sin embargo, la forma de cómo se hizo el proceso para la entrega de este monto, lógicamente ha caído en un vacío y una carencia de nuestra brecha tecnológica, ¿no? Todas las personas no cuentan con movimientos financieros, y si lo cuentan, no son frecuentes. Aparte de eso, el uso de las transferencias monetarias por el sistema bancario no son tan constantes, ¿no? En la mayoría de la población. No hablamos de los geeks, o no hablamos de las personas que tienen su trabajo focalizado a temas tecnológicos, ¿no? Y formales, ¿no? La economía formal, ese 30% que está en planilla. Entonces, eso hace difícil que la entrega sea directa, ¿no? Pero sin embargo, experiencias en el mundo se ha tenido para entregar bonos de esa forma, ¿no? Una de ellas ha sido, por ejemplo, en la India, cuando se tuvo el problema de los tsunamis, en Bangladesh también, donde ya se tenía también una experiencia de uso de transferencias económicas por medio del celular. O sea, el celular lo utilizaban como si fuera tu billetera, está asociada a tu DNI, y si no quisiéramos tomar ese tipo de referencia, los telcos, estamos hablando de las tres grandes empresas De en el telefonía, país ¿no? que trabajan de telefonía, podemos incluir también a Vitel, que es otra gran empresa, tienen los números de teléfono asociados a DNI y a RUCs, ¿no? Para empresas. Entonces, este tipo de filtrado hubiera sido muy bueno para evitar el tipo de falsificación de identidad, ¿no? Hasta un cierto nivel. De todas maneras, hay las posibilidades de hacer sombra a los MSIN de los teléfonos, que son los números de teléfonos asociados a los servidores core de los telcos, y también saltarse la seguridad, pero formas para hacerla un poco más difícil a estas personas que han vulnerado, pues, las debilidades de tantos de procesos y de tecnología se han dado, ¿no? En esta semana eh, saltó esto a la palestra a raíz de que una empresa llamada Deep Security, que es la empresa donde está un grupo de chicos consultores de tecnología y seguridad, ya con un bagaje de casi 20 años, más de 15 años por lo menos, entre ellos Camilo Galdós y Mauricio Urciso, eh, que hacen normalmente pruebas de escaneos de servidores, de infraestructura importante en el país y también en Latinoamérica, y tienen Claro. una buena fama reconocida en el mundo de seguridad. Inclusive algunos de ellos fueron los que un poco hacían el desenmarañado en el momento que surgieron los petroaudios, el tema de intervenciones de escucha telefónicas a Cornejo, eh, esas cosas que han sido temas políticos, o sea, muchas veces ellos también han dado su puesta, ¿no? De por qué sucedían ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ellos han escaneado, ¿no? Han hecho su trabajo a raíz de un estudio de todos los bancos, ¿no? Para verificar qué tan fuerte está la seguridad, debido a que el tener inmovilización social, ¿no? Así a que tengamos que utilizar obligatoriamente las tecnologías de webs o los apps de los celulares, ¿no? Entonces, a raíz de ese estudio, extienden un poco más la capa y prueban los sistemas nacionales, ¿no? Y ahí está la Nación, ahí están estos programas que cada página web hay para cada tipo de bono, ¿no? Y encuentran ese tipo de fallas, ¿no? Y no solamente eso, sino que es normal que las comunidades de crackers, que es la actividad que tiende a ser delictiva, ¿no? Tengan también sus foros, ¿no? Sus foros en 4chan, sus foros en Tor, sus foros dentro de web rusas, chinas. Claro, y ahora se ha ido a Y en Telegram este caso también. es Telegram, ¿no?
Y en este de Telegram, pues, era un foro, creo que ya está privado. Hay foros que los dejan visibles. En este caso está privado, ya está cerrado, en donde había más de 500 personas, y una de ellas se les ocurrió, pues, ¿no? Hacer este tipo de vandalismo, ¿no? De criollada, de la mala criollada, y probar que se podía de evitar, ¿no? En base a tomar un DNI encontrado también por internet. Claro, Y de una base de datos, tomando un perdón. chip. Claro, de una base de datos que en este caso ellos también la han tenido, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que en realidad, como nuestros sistemas de información por dos lados te obligan a tener normativas, ¿no? Nacionales, como la transparencia, y también por otro lado hay carencia, ¿no? De tapar los filtrados de excesos de seguridad, ¿no? O hay inconductas funcionales dentro del gobierno para todo, ¿no? En todo nivel. Tú ves que se roban las donaciones en las Fuerzas Armadas, los mismos alcaldes no distribuyen lo que debería que distribuir por canastas. Entonces, un funcionario de menor nivel, lógicamente, puede poner a disposición bases de datos de personas para que, por ejemplo, las centrales de cobro o de repente las campañas, las agencias de marketing puedan hacer un push, ¿no? Unas campañas outbound que al final de cuentas necesitan data, y la data está disponible en Wilson y en Internet también. Ahora también hay herramientas que pueden escanear las páginas web, pueden escanear enlaces, documentos, accesos, y encontrar elementos, pues, de números de DNIs, también, inclusive no solamente números de DNIs, los teléfonos asociados a los DNIs, y no solamente esto, sino también temas de células de convivencia, elementos de seguro, enfermedades, con total tranquilidad, ¿no? Y sin hacer un esfuerzo de intervención de pintado de teléfonos, que es lo más hard, oscuro que se puede tener, ¿no? Y que existe, ¿no? Entonces, en ese contexto, los chicos habrán tomado una base de datos de uno de los portales, inclusive de transparencia que tenemos, de transparencia de datos, uno de los últimos que hemos tenido, y ahí se puede encontrar un montón de DNIs. Y esos DNIs, por fuerza bruta, podemos ir probando la fecha de su inscripción dentro del padrón, o su renovación de DNI, y podemos ir probando en la página web de forma automatizada, ¿no? Ya existen herramientas para hacer eso. Claro, o sea, lo que yo entiendo es que en base a los números de DNI que han encontrado ellos, ¿sí? Han ido probando, se puede decir, por fuerza bruta, uno por uno, se puede decir la fecha de expedición del DNI, ¿sí? Y luego haciendo, por ejemplo, automatizándolo, ¿no? Porque, o sea, Así es. para que prueben, por ejemplo, hablemos de que han probado, por ejemplo, de, no sé, 5 millones de DNI, sí. Entonces, no, mucho. mucho, dale. Entonces, hablamos de 1 millón, por ejemplo. Menos, yo pienso que han probado unos 20.000, 200.000 de los que hay en internet, ¿no? Cuando tú vas a Wilson y ves en los foros de Facebook, ¿no? Que te venden las bases, te venden pues de 100.000 en 100.000, de 1 millón a lo mucho, y de todas maneras hacer eso, bueno, ahí tiene a su equipo de amigos que le ayudaban en el Telegram de ejecutar esa aplicación con un solo clic y empezar a correr pues el script, ¿no? Pero de todas maneras es un tema medio costoso, ¿no? De repente inclusive han llegado hasta a tener la fecha exacta de la emisión de DNI, que es uno de los parámetros que te pide la página web. Claro, Y con eso probar, ¿no? Claro, entonces con eso se ha hecho mucho más sencilla Así es. el tema de entrar a verificar si tiene bono o no. Claro, Entonces, claro, por un lado, ¿no? han automatizado ese proceso con un software, de repente, como dices, que ellos han creado, ¿sí? Claro. Es un software de escritorio que yo no, pienso que, o es una uno lo puede hacer aplicación. con un script sencillo, ¿no? En el mundo de computación existen pues las pruebas. Claro. Y entonces dentro de las pruebas están las pruebas automatizadas. Las pruebas automatizadas pueden utilizar scripts en cualquier tipo de lenguaje o compilaciones, ¿no? Que pueden ingresar a hacer lo que hace un botón
o un usuario novel, un usuario final, ¿no? Si el Claro, usuario tiene que seleccionar una cartilla o tiene que hacer un drag and drop, el, el script automatizado de prueba lo tiene que hacer y es claro, parte de un flujo claro, normal. simula un comportamiento humano, por decirlo. Ujú, así es. Inclusive puede saltarse los captchas de Google. composición de imágenes, con un poco más de paciencia, ¿no? Y con tranquilidad. Claro. Lo otro también es que por el lado de los telcos, también se tendría que ver su responsabilidad. Siguen vendiendo pues chips de forma indiscriminada, ¿no? Asignándolos a una persona, un buen grupo de chips, de tal forma que después puedo revenderlos en el mercado negro para hacer payasadas como la que le hicieron, por ejemplo, a Uber, ¿no? Cuando Mm, colocaron los chips y utilizaron los sistemas de simulación de geolocalización para claro. lograr tener un drawback o un reembolso porque la persona le había cortado en un instante antes pues Claro, el tema de las el carreras viaje, ¿no? fantasmas, ¿no? Entonces, claro, entonces esas situaciones las tienen que controlar mejor los telcos, ¿no? Y Claro. por no es solamente un tema de regulación, la regulación ya existe, sino es un tema también de verificación de su plataforma, de sus sistemas, ¿no? Y con, Claro, y que para justamente, ellos inclusive es difícil, ¿no? Me parece hasta un cierto punto. claro. Entonces, por ejemplo, mira, en este caso, como tú dices, el tema de las telcom, para normalmente cuando tú vas a adquirir un chip, es lo más básico, creo yo, que te pidan el tema Ujú. de la huella digital, ¿no? Para verificar que verdaderamente coincida con tu documento de identidad, que eres tú el que está comprando para ti, ¿no? Entonces, Claro, pero de repente por un tema de la cuarentena y esto de acá, como que han estado como vendiendo los chips, como que ya, dame 5 soles. discriminadamente. Em, Exacto. Entonces, eso de otra no, forma pero se ha prestado es, y bueno, ya han aprovechado ellos, ¿no? acuérdate que el chip es bastante barato, ¿no? En su Ujú. producción. Sí. A veces es gratuito cuando te compras el celular o te lo cobran un sol si es reposición, dependiendo de qué plantas. Ujú. Y cuando hablamos de vender, de revenue, ¿no? De ingresos, de utilidades, ¿no? Netas, Ya. palpables para un vendedor que quiere posicionarse, que quiere tener su bono, se lo puede saltar, ¿no? Se puede saltar el tema regulatorio y te lo pone a la venta a cualquier persona, ¿no? O sea, yo estoy seguro de Mm, eso. Eso claro, o no, sea, no sin chistar, ¿no? Eso sucede. Y es una mala práctica de negocios, pues, ¿no? Entonces, claro. con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y acá no hemos hablado nada del tema de infraestructura tecnológica, de los chicos que seguramente han estado trabajando en sus casas o inclusive les han hecho ir obligatoriamente, de repente hasta la misma René para codear el diseño, codear las pruebas, codear el backend, el frontend, en fin, todo. Eh, acá hay varias cosas que justamente permiten esta situación de anormalidades que son aprovechadas, ¿no? Por la gente de mal vivir, ¿no? Claro, entonces han entrado a la plataforma, han automatizado el proceso con un script, con una base de datos que de Ujú. repente ya tenían y luego Así han es. estado de alguna forma comprando chips también con esa identidad Ujú. y prácticamente con eso ya han podido sacar el dinero de los cajeros automáticos. Es que en verdad, internamente no creo que validen la identidad de la asociación del chip hacia el DNI. Hacia el titular. No, no creo que lo haga. O sea, Mm, existen Open Data para validar el DNI, ¿ya? ya, Y de ahí hacia cosas asociadas a las personas, tú tienes que saltarte esa tubería de Open Data y tienes que scrapear, o descargar información de la web, ¿no? De la persona, de qué es lo que está haciendo, su rastro. ujú, Y lamentablemente las instituciones eh, que no saben manejar esta información personal lo dejan de esa forma, ¿no? Y en este caso, te aseguro que no han validado. Y claro. bueno, se ha aprovechado de eso, pues, ¿no? Entonces, como te digo, la web hubiera sido mejor lograda posiblemente con el apoyo de las telcos, ¿no? Para poder decir, ¿sabes qué? Este es el corte
1 de abril del 2020. Y a partir de ahí, solamente en un buen grupo de tiempo, ¿no? 2 meses, 1 mes y tanto, se va a dar el bono hasta personas que han registrado sus DNI asociados a un teléfono a esa fecha, ¿no? Y punto, ¿no? Claro. Ahí hubiéramos salvado los problemas. Claro, entonces, justamente, ya, ese es un tema, se puede decir, de una responsabilidad de cómo ha sido el proceso para poder sustraer tanto, de alguna Claro. forma, el tema del bono de las personas que de alguna forma también bueno, por ese tema de chips como tal, claro, repercute en el tema de las telcos, pero vayamos al tema técnico de la plataforma, ¿sí? Porque cuando uno trabaja ese tipo de plataformas que tienen que ver de por medio y sabe que hay un tema de movimiento de dinero, de transacciones, que de alguna forma pueden también, si no se cumplen algunas políticas de seguridad, llevarse a cabo, puede pasar esto. Entonces, cuando uno diseña una plataforma, y lo sabemos de repente, porque o sea, yo también estudio ingeniería, y ambos somos de la UNI, somos de la FIS, entonces hay varias cosas que hay detrás, ¿no? Entonces, de repente el área del TI del MIDI, sí, el Ministerio de Desarrollo, lo ha desarrollado, sí. Entonces, de repente, ¿qué pasó en esa parte ahí, no? O de repente si fue un proveedor externo. Mm, Entonces, si fue un proveedor externo, este proveedor mínimamente tuvo que haber tenido una certificación en seguridad informática, ¿no? Hablamos de la certificación ISO 21001. Entonces, ¿qué pasó ahí, Carlos? A ver, ¿tú qué nos puedes comentar un poco? en, en realidad, el tema de las ISOs está sujeto solamente a la normalización de procesos. Si un proceso está definido, si un proceso está documentado y si un proceso está validado por alguien, pasó liso. Entonces, hay un dicho que teníamos con mis compañeros de trabajo un tiempo cuando nos hacían amanecer por problemas que justamente nuestros arquitectos habían originado en los primeros ciclos evolutivos de un software que estábamos haciendo. Ujú. Decía algo muy claro, ¿no? Y que resume todo, mi creencia en el tema de, las, de las normas ISO, ¿no? ISO 9000, ISO 31000 de riesgos, ISO 27000 le hizo mal las cosas. O sea, ahí la carencia eh, de hacer esa transferencia de lo que debería ser documentado y debería ser funcional hacia el artefacto tecnológico, el artefacto de software y la pieza de construcción de la codificación son dos cosas distintas, son dos idiomas distintos. Entonces, acá lo que entraría más a hablar es un poco del OWAS, ¿no? OSP, que es otro tipo de buenas prácticas de desarrollo, ¿no? Inclusive, cada lenguaje de programación, cada tipo de infraestructura tiene sus buenas prácticas de desarrollo para seguridad. Estos temas, como por ejemplo cuando te olvidaste de tu Gmail y de repente quieres recuperarlo, entonces te envían un correo electrónico a otro tipo de mail o te envían un mensaje de texto. Son buenas prácticas que están más o menos establecidas en el común del mercado, ¿no? O la identificación por cara, ¿no? Que lo tiene Airbnb para legalizar tu cuenta o EDX, en fin. Son buenas prácticas. Y esas buenas prácticas en ingeniería de software como tal, que ya rompe un poco el esquema de procedimientos que tiene normalmente las ISOs y se encasilla solamente en ese aspecto del proceso del desarrollo del producto de software, es necesario seguirlo, ¿no? Ahora, el impacto que se ha realizado, ¿no? El, los consultores dicen que es cerca de 1 millón de soles, posiblemente. Posiblemente es menos, ¿ya? Espero, y si fuera más, ya sería un golpe muy duro, ¿no? ¿Y cómo se puede contrastar esto? Bueno, se puede contrastar esto haciendo ya una especie de auditoría eh, un poco más minuciosa, ¿no? Porque las personas que cobran tienen relaciones de redes, ya tienen ahí los teléfonos sacados del Telegram que han compartido, Ujú.
Y estas personas tienen familiares y tienen amigos y físicamente existen y tienen que físicamente ir a cobrar, ¿no? Ir a Claro. cobrarlo dentro de una Una- entidad bancaria. Entonces, Ujú. tienen Y que ver hay los cámaras, videos, ¿no? Claro, hay claro, tienen que cámaras. ver los videos. Entonces, obligatoriamente tienen que hacer ese tipo de inspección, ¿no? De auditorías, que va a tomar su tiempo, pero va a lograr detener a los responsables, ¿no? Y también dentro del lado de RENIEC, bueno, ha habido un descargo fuerte, ¿no? Porque Camilo airadamente dijo que prácticamente los eh, estaban indicando que su alerta no era válida debido a que RENIEC había hecho todos los controles de calidad sobre, sobre esa página, sobre ese portal, y no tenían nada más que mostrar, lo cual no es tan cierto debido a que dentro del tema de software no hay nada perfecto, ¿no? Siempre hay cosas que pueden fallar, siempre hay cosas que pueden saltarse, escenarios, ¿no? Que no están pensados dentro de la caja, Ujú. dentro de tu Claro. institución. Tú quieres defender tu institución muchas veces entre tu empleo, ¿no? Y la persona que responde, que es la persona de comunicaciones, que de repente no es la más indicada, ¿no? Ujú. Claro, que de repente es la persona Airadamente, que tuvo, que no tiene nada que ver claro, pero el sin embargo tema, es la ¿no? que da la cara, ¿no? Es la que Ujú. da la cara y le pagan ahí y se van nuestros impuestos por ese canal, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que de repente manejar un mejor plan de reputación, ¿no? Debido a que se ha afectado el trabajo, ¿no? Y pueda conciliar, ¿no? Un tema de que eh, de entregar también cierta serenidad a la población y indicar que eso va a resarcirse en un momento. Posiblemente sus capacidades actualmente estén al 100%, pero tienen que reorientarlos para salvaguardar este daño, ¿no? Que ha sucedido. Y el Poder Judicial, la Fiscalía tiene que actuar aceleradamente, pero bueno, eso es un idealismo. Claro, pero ¿No? la cosa es que también viendo ese contexto, no solamente hablamos de una plataforma que tiene el Estado actualmente para el tema de los bonos, Sí, ¿no? tienen varias, pues, ¿no? Tienen varias. Mm. Entonces, no se sabe si de repente las otras plataformas ya han sido atacadas, no han dicho un comunicado que de repente ya tal empresa hizo el tema de auditoría Acá, informática o de acá seguridad. lo que he visto, tanto en el sector privado y en el Estado, no estamos acostumbrados a hacer test de penetración. Los chicos, estos chicos hacen ese tipo de actividad. Y es Ujú. común. ¿Por qué? Porque es como tener un tipo de asesoría con, con tu psicólogo o con tu sacerdote o con tu ex enamorada que, oye, te dice todas las cosas malas que tienes, pues. Ujú. Entonces, aquí no quieres tener muchas veces eso, porque teniendo un documento de resultados de test de penetración, de test de penetración donde de repente tira Ujú. por la borda todo el trabajo que has hecho en 2, 3 años o en muchas horas de Claro, insomnio, y en el tema político eso eso repercute golpea, mucho, golpea eso repercute fuertemente, ¿no? mucho. Y eso de alguna forma es la Claro, realidad también por la que pasa por la que estamos sí. pasando. Pero son las cosas que de acá en adelante van a verse más debido a que la digitalización, querramos o no, es un tema que nos gusta. Y la cuarta revolución industrial obliga justamente a tener mayores cuidados, ¿no? Y si tenemos este enfoque, ¿no? En el cual no queremos que nos toquen, bueno, vamos a tener problemas serios para toda la vida. Inclusive los bancos no se salvan. Hacer ingeniería inversa en los aplicativos ha llevado a que casualmente incremente el número de páginas de phishing. Tomando otra vez como base esta empresa, han encontrado muchos problemas de seguridad en las apps, donde prácticamente pasa por texto plano la información de las cadenas de password y de usuario, y esto incurre en lograr hacer pues falsificaciones de identidad, temas de cuando tú robas el celular, puedes lograr también hacer cobros o transferencias de tarjetas por medio de Claro, las eso sí. apps no autentificadas. Entonces, son fallas propias de los bancos también, ¿no? Pero, sin embargo, ellos no lo ven como tal, ¿no?
Eso es parte también de la deficiencia que tiene el Estado a nivel tecnológico, o a nivel de visión nacional. No tenemos pensado en ser una potencia en cuarta revolución industrial, ni lo pensamos, ¿no? Nos alegramos por tener un laboratorio de innovación que está haciendo encuestas, que está haciendo hackatones, conversatorios, pero dar un soporte, no se tiene un soporte de calidad, ¿no? No se tiene una gran base de datos nacional de todos los ministerios, centralizada, redundada, que pueda lograr tener una digitalización y una toma de decisiones rápida. No tenemos eso, ¿no? Entonces, el alcance de un trabajo de un partido político que genere cambio social y entrando en esta cuarta revolución industrial, que nos hemos perdido la primera, la segunda y la tercera, es grande, ¿no? Tiene que enfocarse bien en esto y tiene que lograrlo, ¿no? Ahora, un tema muy práctico también hubiera sido que necesitamos entregar bonos, entonces a cada uno en el Banco de la Nación, por medio del DNI y su número, ¿no? Su fecha de nacimiento, asociamos una cuenta blockchain, una cuenta en la cual podemos hacer trazabilidad también a los intercambios. Y eso también hubiera ayudado a mejorar el aspecto de la transferencia de fondos, ¿no? Claro, en parte el proceso que dices, ¿no? De la parte de Sí. verificación, de repente que la persona sube una foto y ya Ujú. automáticamente alguien está atrás del sistema verificando Así si se es. parece o no. Claro, Entonces, pero igual, o sea, tienes Facebook y tienes forma de encontrar la foto, ¿no? Pero es factible, entonces, ¿no? Es ujú, o factible. sea, en parte es factible, pero también, o sea, hay formas también de cómo, y lo que esta gente ha encontrado, de cómo sacarle la vuelta a la plataforma, de repente hay formas, sí, en algunos casos que pueden haber encontrado también otros patrones, de repente como también seguir avanzando en más procesos que de alguna forma restrinjan de que ya, mira, ya subió su foto, Mm. ya se mandó tal documentación, entonces, algo más, ¿no? De repente, no sé yo, el tema Ahora, de... lógicamente, esto es para un contexto de ciudades, ¿no? En contextos rurales Ujú, es más difícil. Pero sin embargo, eh, hay que tener en cuenta que el bono inclusive no lo está llegando a muchas personas. Y hay funcionarios, inclusive del Estado, que han sido beneficiados del bono, teniendo sueldos de más de 5.000 soles. Entonces, ahí hay una carencia justamente de un adecuado estudio de los datos, ¿no? De quiénes deberían ser los beneficiarios y los filtros necesarios para ujú. eso. Claro, Casualmente, hace unos días me pasaron una POC, ¿no? Del gobierno, donde el MIDIS está solicitando una persona para trabajar en una de las áreas, justamente para hacer ese tipo de decantamiento y filtrado de información. Sin embargo, las instituciones del Estado tienen, no bajan de tener más de 5.000 personas trabajando en cada ministerio, ¿no? Y cada órgano de gobierno. ujú. Y dedicarse más al área normativa, al área de regulación de procesos, tal vez inclusive disminuyendo el soporte de atención al cliente, porque las líneas de ayuda 100, por ejemplo, no tienen soporte o potencialidad para recibir tantos reclamos de violencia en el hogar. Lo Ujú. mismo está pasando en la parte de la inteligencia que debe tener el Estado, ¿no? Claro, esa es una realidad, ¿no? Por la cual de repente no sé si son más plataformas del Estado, o sea, aparte de las del Claro. bono, ¿no? Ujú. Tú coméntanos un poco más, aparte de las plataformas del Estado, que actualmente conocemos, las cuatro del bono, que me parece que hay más plataformas que también son vulnerables. Bueno, para hablar de ese tema, el efecto de vulnerabilidad, el publicar datos privados ya en sí es una vulnerabilidad alta, ¿no? Eh, Se habla bastante del tema de Open Data, y la data de gobierno que está colocando en su portal de datos públicos, está colocando también DNIs. Y eso hace visible una falta de criterio, ¿no? Una falta de vigilancia. Eso también es una vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad también es el tema
de la relación de infraestructura que no se tiene para hacer el soporte, por ejemplo, el tema de los colegios, cómo van a ser el tema de la colocación de clases. Hay una carencia de plan e infraestructura que ha golpeado, ¿no? Y bastante. Por eso la lógica también que en un momento se está dando para saltearnos ese tipo de deficiencias, y también la coyuntura, tenemos que hacer que se tenga una perspectiva de que los chicos vayan a pasar de grado automáticamente, porque es real, porque no se puede afrontar la pandemia, ¿no?, con las limitaciones que ya hemos venido arrastrando, ¿no? Ni qué decir en el sector de salud. El sector de salud pudo haber utilizado su información de data recopilada de atenciones, de asma, de problemas, de las principales personas que tienen alto factor de riesgo, y estas personas monitorearlas, ¿no? Monitorearlas por mensaje de texto, monitorearlas por visitas médicas, especialmente a los que son abuelitos, para verificar en plena llamada si es que se les tiene que hacer descarte o no, ¿no? Y evitar en un momento la proliferación de más vectores de contagio, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad de información, o de tecnología de información, traslapa pues el aspecto meramente de transferencias económicas y hace un impacto real a la economía por no darles una real importancia, ¿no? Y lo estamos viviendo, ¿no? Y creo que lo vamos a vivir todavía unos 8 meses más, porque el impacto va a ser bastante fuerte, ¿no? Más allá de la pandemia. Claro, el impacto económico que va a dejar esto acá va a ser muy fuerte, ¿no? Y sobre todo también hay un punto muy importante que hablar sobre que de alguna forma está bien, se habla de bastante digitalización, yo también he comentado acerca de usar herramientas digitales, todo, pero el gran temor de muchas personas actualmente, sobre todo con ese tema de las noticias que está pasando, es el tema de los pagos con tarjeta, el tema del caso del phishing que pasa en las redes sociales, ¿no? Encuentras páginas tipo que de repente te dicen, oye, se parecen mucho a la página del Banco de la Nación o Cajeros Multireg, esta de acá, del Banco de la Nación. Y también te dicen, ¿no? Como que actualiza tus datos, pon DNI, todo esto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es el camino de repente para no caer en este tipo de fraudes de personas de mal vivir que de alguna forma quieren robarte el dinero? Bueno, agrupando el espacio de las personas que somos consumidores de servicios y organizaciones y empresas que son las que brindan servicio, el tema allí va a ser fundamentalmente una situación de comunicación, ¿no? Las personas tienen que saber que cuando están colocando información en sus redes sociales, están también dando sus datos y están siendo vulnerables con esa información que colocan. Por ejemplo, cuando están indicando que están saliendo de su trabajo a cobrar, pueden ser rastreados por las personas que comparten esa información en su Twitter, Facebook, y pueden hacerle falsificaciones a los cajeros, pueden hacerle seguimiento de cobros de sumas de dinero, o inclusive pueden robarle sus equipos electrónicos para luego hacer transferencias ilegales, ¿no? Entonces, ese tipo de tomar conciencia de que la persona, el ciudadano, está compartiendo constantemente información, es importante, ¿no? Y que tiene que cuidarla, y que tiene que asegurarla, tiene que tratar de ser más discreto, por lo menos en las redes sociales, ¿no? Tener en cuenta también aspectos básicos, ¿no?, de seguridad de información, el tema de las contraseñas de correo, el tema de la verificación de autenticidad de las cuentas que envían los emails, los mensajes de textos en los celulares, porque también los envían así, o las llamadas de teléfono, de estafas. Y por el lado de las empresas, lo mismo, ¿no? A sus equipos de trabajo. Especialmente, ha resaltado bastante el tema que somos egresados de la Universidad Madre de Ingeniería en el Perú. Pero la mayoría que, por lo menos de
de mi generación que ha egresado en temas de ingeniería ya no quieren hacer tanto ingeniería, quieren dedicarse al marketing, a finanzas, a logística, a temas más soft, donde a veces el criterio de tener una solución eh, no es tan eh, no es tan estricta como tomar un criterio de análisis donde tengas que optimizar más que todo recursos, tengas que tomar herramientas de ingeniería para analizarla. Entonces ya ahí vas a un tema de pseudociencia muchas veces, ¿no? Que tienen validez cualitativa, pero no cuantitativa. Entonces, yo pienso que hay que regresar a tomar un poco de la administración científica, ¿no? De usar bastante más los datos, no solamente como cliché o indicar que tal empresa es es la innovadora en lo que es transformación digital, sino hacerlo de verdad. ¿Y esto Claro. por qué? Porque la carencia de, de profesionales que no sepan manejar, por ejemplo, herramientas de filtrado de datos como R, como Python, como Scala de repente, ¿no? Ha hecho que justamente se tengan estos problemas, ¿no? Estos problemas de situaciones donde entregan el bono a todo el mundo que no lo necesita y justamente al que le falta lo carecen, ¿no? Y están Claro, o buscando sea, gente al último. O inclusive el tema de las VPN. La VPN es 2 días antes que se inicie el tema de la cuarentena, los ingenieros de sistemas que están a nivel técnico, ¿no? Sujetos a disposición de sus empleadores y sus jefes, buscan la solución adecuada para que la gente siga trabajando, ¿no? Desde sus casas. Y previamente, anteriormente, seguramente ya habían planes de ampliación de infraestructura o más gasto en el aspecto tecnológico, pero no lo toman en cuenta. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. El gasto en investigación y desarrollo también tiene que darse, y no es un cliché. Se tiene que hacer investigación y desarrollo, se tiene que sentar a alguien que de repente no va a rendir la retribución económica en el periodo, pero te va a generar de repente el script que te va a hacer el barrido del test de seguridad previo al lanzamiento de un aplicativo de producción. Se tiene que pagar a alguien para que esté constantemente forzando el sistema de tu banco, de tu empresa, para que lo haga caer, que lo rompa, que tiene que estar inmerso en ese mundo. Se tiene que tener a las personas que estén elaborando la arquitectura de tu plataforma que va a colocar los productos al servicio de las personas dentro de 3 años, dentro de 4 años, ¿no? Se tiene que tener esa visión, ¿no? claro, justamente hay un tema en que de repente, y sobre todo actualmente, y dicen que en el mercado también como que de alguna forma hay carencia, ¿no? Del tema en general de desarrolladores, de programadores como tal. Y esta área de la parte, como tú mencionas, de seguridad informática, también siempre ha estado de alguna forma, siempre hay espacio todavía, ¿no? Para más personas de repente que quieran incursionar en esta labor. De repente las personas profesionales que ustedes en ingeniería de sistemas, ingeniería de software también podrían aportar, ¿no? Trabajando dentro de estas áreas, porque si actualmente estamos digitalizando, se puede decir, estamos digitalizando los negocios, se va a necesitar especialistas que que trabajen en esta área, porque Lógico. la demanda va a crecer. Y Ujú. por el lado también de alguna forma de las personas que quieran comprar de repente internet o ven una oferta de un iPhone o una oferta de un celular, en muchos casos también son estafados, ¿no? Porque prácticamente te hacen un buen post en Facebook, te pintan como que esta página web te va a vender tal producto a un descuento de 80%. Entonces, y en algunos casos, algunas páginas salen como que seguras, ¿no? Claro. Entonces, son de alguna forma o sea, cuando tú lo ves, tú como usuario piensas de que, mira, oye, esta página me está dando un celular de contra barato, entonces lo voy a comprar. Compras todo, pasan las semanas y nunca te llega el celular. Entonces, nada, yo creo que ese tipo de cosas también de alguna forma Claro, lo que la pasó a gente mí con igual. Mercado Libre. A ver, ¿qué te pasó? No, a veces, tú sabes que Mercado Libre es un marketplace, ¿no? O sea, que un Ujú. lugar donde cada persona puede crear su usuario y puede vender sus Claro, cosas. donde encuentras Lamentablemente de todo. la cadena de distribución a veces se pone débil debido a que las personas
no costeó enviarlo por medio de un delivery, no costeó tenerlo tanto tiempo almacenado debido a que la transacción financiera no se realiza correctamente, en fin, todas esas cosas. Claro. Bueno, son situaciones que también hacen que aparezcan competidores, ¿no? Y en el Perú todavía no aparece Alibaba ni Amazon. Si estas empresas se colocan, ponen un pie en Lima, por lo menos, al día siguiente, Ripley, Saga, Oesle y Iraoka podrían presentar problemas, ¿no? Los trabajadores de esas empresas van a verse sumamente afectados, ¿no? Entonces, en el contexto, pues, de la estructura social, hacia dónde va el país, el tema de orientación hacia una visión compartida de cómo podemos transitar hacia la cuarta revolución industrial, hay muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es el tema de la educación, otro tema de los derechos laborales, otro, el tema de la transformación laboral. Entonces, todo eso tiene que estar articulado, pensado por un grupo de gente, una organización con criterios más o menos fundamentados en la ciencia, que te pueda manejar el país con los profesionales necesarios, ¿no? Para hacer eso. Y bueno, tenemos carencia ya de muchos años, de la época republicana, casi 199 años donde no lo hemos tenido, ¿no? Y principalmente han primado temas de oligopolio, manejo de beneficios hacia las personas que siempre los han tenido para mantenerse. Claro, y sobre todo, o sea, en parte que este tipo de votos va a seguir saliendo todavía para las personas. Entonces, así es. sería bueno de Kevin, repente que las personas verifiquen quería cuántos números mostrarte celulares tiene cada un uno, ¿no? script Ah, claro, a ver, a ver. A ver, enséñanos un poco. que es más o menos como podría haber sido, ¿no? Yo no creo que haya sido igual. Acá tiene que compartirse. Bueno, voy a compartir todas las ventanas, ¿eh? Ok, dale. Pantalla. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, ya está ya. Este es el bono familiar universal. ¿Sí? Momentos antes de la reunión estaba tomando un poco el tema en juego. Bueno, este es no sé si se ve acá un script. Sí, sí se puede ver. Ya, estos scripts, este es un script de Selenium, ¿ok? Selenium es un framework para hacer pruebas automatizadas. Ok, por ejemplo, en este script lo que yo voy a hacer es revisar la página del bono universal, ¿no? Mandarlo a la herramienta del framework, lo voy a leer, y después de eso lo que voy a hacer es ingresar un DNI e ingresar una fecha. Y bueno, que ya no alcanzó el tiempo, pero quería saltarme justamente ese captcha. Si es factible saltarse el captcha, por si acaso. Hay formas. Entonces, de partir de ahí, de saltarse el captcha, bueno, ingresar a la web, ¿no? Este es un formato, digamos, lento, porque tú lo puedes automatizar en otro lenguaje de programación más rápido, como es el C. Acá está levantando la página web. No sé si se observa. Está cargándola. Va a tomar su tiempo, lamentablemente no tengo tanta internet. Ha colocado el DNI, ha colocado también la fecha. Y bueno, no creo que levante al captcha porque no lo terminaré de instrumentalizar y bueno, aparece consulta, ¿no? Entonces, es más o menos como con este proceso, con este tipo de scripts, hay otros scripts un poco más interesantes, ¿no? Utilizando otro tipo de lo que es elaboración de contextos, haciendo deprecados en cada input de datos y también manejando los eventos de los controles, por la que nosotros podemos acceder a la información. En este caso solamente hacemos de consulta, ¿no? ¿Y qué es lo que nos arroja? Bueno, nos va a arrojar una especie de
salida, ¿no? En este caso, bueno, son unos errores del debugger, pero nos puede arrojar información, en este caso, si es que el DNI está favorecido o no. Y pues una tarea que se podría automatizar, ¿no? Para todos los DNIs que encuentres, ¿no? Las veces que tú quieras, en la disposición de tu recurso computacional que tengas, ¿no? Claro, como que con un programita ya puedes ya Claro. mandarlo para cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Y como verás, son unas cuantas líneas. Los chicos que saben Python, que están saliendo de los colegios, de las universidades, lo pueden leer, fácilmente lo pueden interpretar y hacer sus cositas, ¿no? Entonces, ese tipo de situación eh, es factible, ¿no? Es factible tecnológicamente con las herramientas que tenemos y tienen que tener mucho más cuidado, ¿no? Nuestros muchachos que trabajan haciendo estas obligaciones, porque lamentablemente son ellos la cuerda más floja, ¿no? Te he puesto que ya les han dado su gritada, algunos ya los han despedido, sus CAS, porque generalmente los contratan de esa forma, pero muchos de ellos están bien formados, ¿no? Pero es justamente el pensar mucho dentro de la caja lo que hace que no se hayan percatado de estas pequeñas fallitas, ¿no? Y bueno, hay que darle las gracias a los dos chicos, ¿no? A Camilo, ¿no? Por acá tengo su LinkedIn, Camila Galdós y a Mauricio Uciarte, que son los que en alguna manera han detectado el problema, ¿no? Y otras cosas puede haber, ¿no? Por ahí en las redes de seguridad de los chicos que están viendo bastante el tema, puede ser, no, es que están promocionando su empresa, puede ser, ¿no? Pero es justamente algo bueno para las instituciones que les alerten de forma temprana que está sucediendo algo o que puede suceder algo, ¿no? Eh, Muchas veces no se tienen en cuenta esos criterios de gestión, ¿no? Por ejemplo, ahora se están utilizando bastante las hackatones, ¿no? Sería bueno que, por ejemplo, los bancos o las instituciones nacionales o el gobierno tengan digamos, un programa de recompensas o bounties en inglés, en el cual pueden los chicos que tienen más o menos ganas de pulir su conocimiento en temas de seguridad de la información, haciendo intrusiones, penetración a los sistemas, una alerta temprana y en base a eso retribuirles económicamente, ¿no? Porque es un tema de reconocimiento social, ¿no? Es un tema de reconocimiento social de que hay que ser agradecidos al final con esos chicos, ¿no? Claro, pero o sea, también la idea es que eso que estamos compartiendo en pantalla también es para que de alguna forma de la gente esté, bueno, la gente también, las personas que están viendo estén al tanto de lo que se puede hacer con la plataforma, pero de Ujú. alguna forma que sirva también para las personas que están trabajando en esa plataforma entender los cuidados, ¿no? Claro, Y yo pienso que eso es lo más importante de esta charla que ha sido rápida, que yo creo que si hablamos del tema de seguridad informática, pucha, tenemos para meternos cuánto, unas 3 4 horas mínimamente, ¿no, Carlos? Eh, pero bueno, o sea, creo que las ideas como tal, las cosas han quedado, se puede decir, ya un poco más claras y también a futuro se le recomienda a las personas tener un poco más de cuidado de estos temas, ¿no? Justo como le iba a decir en antes, si de repente ya fuiste de repente beneficiario del bono, verificar cuántos celulares tienes ahorita actualmente, ¿no? De repente te han sacado un celular con un chip nuevo que desconoces, que ni sabes, y nada, de repente llegaste antes que ya ellos lleguen y sacaste el dinero. claro, Entonces, claro. Entonces, eso es algo que también debes verificar y que de alguna forma la idea es esa, ¿no? Y claro. Carlos, para ya ir cerrando, finalmente, ¿qué recomendaciones tú dirías a las personas de alguna forma que de repente han sido beneficiarias del bono, que han sido perjudicados, sí, también por ese lado del tema del bono han sido prácticamente robadas, ¿no? Cibernéticamente. Y también a las Bueno, personas en el uso de las tecnologías, que ahora que gran parte se está adoptando, se puede decir por el tema digital, finalmente, ¿qué recomendaciones le darías a las personas, ¿no? Ahí bueno, yo sí, justamente, perdón un pero ratito, ¿sí? sí, Ahí justamente leo en los comentarios en Facebook, ¿sí? Ahí están los comentarios de Luis Vázquez, de la FIS, de Luchito. Eh, También mandan saludos desde Honduras. Y nada, hay varios comentarios, sí, de alguna forma que también, bueno, están acá como que viendo el tema de penetración en vivo, ¿no?
Entonces, bueno, creo que la idea es esa, ¿no? Compartir ese tipo de cosas y hacer también de alguna forma de que el tema de la seguridad informática se vuelva una cultura acá en el país, ¿no? Pero nada, entonces, Carlos, yo te dejo que digas tus últimas recomendaciones, sí, para las personas que nos están viendo. Y bueno, entonces te dejo a ti la palabra final. Bueno, teniendo en cuenta que las personas que nos están viendo son más o menos nuestros amigos, allegados, yo les recomiendo de todas maneras tener un poco de curiosidad por el tema de seguridad de información, tratar las redes sociales con pinzas, ¿ok? El tema inclusive colocar fotos personales de hijos, evitarlo. Redes de pederastia hay un montón y toman las fotos de los chicos y ahora con el deep learning eh, es posible hacer montajes de las fotos de nuestros bebés con escenas no agradables, ¿no? Ujú. Luego de eso, algo básico, por ejemplo, que puedan ir haciendo es encriptar todos los correos electrónicos enviados a familiares y amigos, ¿no? Esa es una práctica buena. Se puede hacer desde cualquier navegador y también desde cualquier tipo de herramienta de gestor de correos electrónicos. Ahora ya es mucho más factible que hace unos 20 años. Para las personas que han sido afectadas en el bono, ojalá que les llegue este mensaje, ¿no? Pero, bueno, es un momento sí difícil, es un momento de muchas veces desaliento. Espero que puedan tener la solidaridad de sus vecinos, familiares, ollas comunes están haciendo. En mi barrio hay una olla común ya para algunas familias, y la situación es bien difícil, ¿no? Y apelemos a la solidaridad, ¿no? Bastante, ¿no? Fortalecer nuestra capacidad de cuidado y nuestra capacidad de conciencia y organización a través de ella, ¿no? Para enfrentar esta pandemia y la situación que se va a venir después. Para las Claro. empresas, para las instituciones del Estado, yo pienso que ya hay que pensar en que no tenemos que evaluar por certificaciones, ¿no? Se está muy condicionado a eso. Y hay que alentar a generar innovación. No copia ni vaporware de soluciones, ¿no? En especial en temas que son críticos, ¿no? Porque si una solución ya está pensada, hecha en otro lado, es más que de hecho que también alguien ya pensó en cómo evitar o cómo pasarse por alto todos los sistemas de seguridad de ella, ¿no? Así es que es necesario pensarlo de esa forma. Y hay que innovar, hay que hacer cosas propias, el Estado tiene que invertir más en investigación científica, el Estado tiene que invertir más en las agentes, en su calidad de gente. No es solamente dar una laptop, no es solamente dar un libro, es preocuparse por ella, ¿no? Es formarla desde niños, desde bebés que están en los vientres de las mamás y hacer que a futuro tengamos algo bastante importante, ¿no? Y yo estoy seguro que este es un caso que se ha logrado destapar, ¿no? Debido a que también los chicos han tenido la curiosidad de ver los Facebook, porque esto ha salido a través de un Facebook, ¿no? Por ahí hay unas cuentas que dicen, ¿quieres ganar dinero gratis, no? Y desde la comunidad de tu casa haciendo esto, y por ahí ha nacido la cosa. Entonces, eh, ¿cuántas otras cosas habrán así? Eh, los chicos que trabajan en el front de las tecnologías, ¿no? Que estén en la punta, en la miras, mirando ese cliente frente a frente, tienen que tomar la posta en las siguientes capas directivas, administrativas, jefaturales, ¿no? Y desplazar de repente a las personas que piensan que la tecnología ahora es solamente una herramienta más, ¿no? Dentro de tu lista de presupuestos, dentro de tu lista de tareas, de tu roadmap o de tu project, ¿no? Tenemos que tomarlo en cuenta y asimilar el desafío de tener un mundo digitalizado y vulnerable. Claro. ¿Cómo te puede contactar la gente,
Carlos Mauro. Bueno, me pueden escribir al correo electrónico, ¿no? carlos@cardenas.p. Eh, Generalmente ahora estoy haciendo temas de consultoría. Me anima bastante el tema de algunos emprendimientos que tengo. Creo que algunos fracasan antes de nacer, pero me, me anima también a que les pueda indicar que hay que seguir aprendiendo, ¿no? Uno tiene que dejar de aprender hasta que termine el último aliento. Claro, he visto que tienes varios proyectos compartidos en GitHub, me parece, ¿no? Sí, Que prácticamente los abres así para que la gente lo pueda utilizar, todo. en realidad no abro todos, ¿no? Mm, Más bien, he claro, perdido muchos, lamentablemente con máquinas malas, pero voy a empezar a colocar más mis cosas ahí, ¿no? Lo cierto, claro. estoy preparando unos 3 libros para publicar en LearnPub, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas tareas que hay que hacer a mediano plazo. Dale, perfecto. Entonces, Carlos, Mauro, muchas gracias en verdad por tu tiempo. Yo creo que ha sido una hora muy provechosa y también de alguna forma que de acá nos vamos aprendiendo un poco más, ¿no? A tener un poco de cuidado, a saber qué medidas tomar, a tratar de forma más delicada las redes sociales como tal y también de comprar de páginas verificadas, ¿sí? Y no tener miedo, ¿no? Porque yo creo que si uno tiene miedo en el tema informático, creo que no es el momento de alguna forma para desesperarse tanto, sino buscar, ¿no? Buscar ese apoyo de gente de repente como Carlos o Carlos Mauro, buscar el apoyo de repente de foros de internet para verificar páginas web confiables, páginas de compra, googlear por ahí el enlace o el link, oye, esta página, ¿qué opiniones tienen? Entonces, por ahí siempre hay un foro que dicen, ¿no? Esta página es una página que estafa, es una página que hace esto. Entonces, hay que aprender también a rebuscar ese tipo de cosas, ¿no? Pero Claro. bueno, creo que ha sido en verdad una hora muy provechosa, Carlos. Te agradezco en verdad por tu tiempo y sobre todo por esta hora de aprendizaje que prácticamente todos nos estamos llevando, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que ya podemos ir cerrando y ya sería hasta una próxima oportunidad. Gracias a la gente que nos ha visto ahí en Facebook y en las redes sociales. Y nada, ya creo que nos despedimos y así que sería hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Ok, hasta luego.